Bueno, muy buenas tardes con toda la audiencia del Destornillador. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Perdón. Esta ya Navidad. Ya hay que decir feliz Navidad. Que la pasen bien todos. ¿Sí? Y de gran regalo el señor presidente dice que se nos va a lanzar a la reelección. Eso está buenísimo, la verdad. No sé si es inocentada o qué, pero bueno. Me parece bien que tenga ese optimismo el señor presidente. Hoy día, martes 20 de diciembre, bueno, vamos a ir directo, se encuentra ya con nosotros, tuvimos un retraso, nos confundimos en la hora, sí. Es que ya se encuentra con nosotros nuestra primera invitada, quien es Gisela Wilcamayua, quien es la directora provincial del Movimiento Revolución Ciudadana, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación para poder conversar sobre algo que ya es importante y que es necesario que lo discutamos toda la sociedad, que es el tema de la consulta popular. Finalmente, en la papeleta, el 5 de febrero, cuando vamos a estar en el proceso de las dignidades, de elegir las dignidades en todo el país, nos van a dar una papeleta adicional, que es sobre la consulta popular. Y es importante que discutamos toda la sociedad qué mismo es lo que, si nos conviene o no nos conviene, decir sí, no, a todas o a qué preguntas, sí, es la que nos conviene. Entendemos que la Revolución Ciudadana se inscribió para hacer campaña por el no, así es que eso es importante, que veamos, insisto, que discutamos en sociedad qué nos conviene como sociedad. Si decirle sí a la consulta o decirle no. Así que Gisela, buenas tardes, bienvenida, gracias por estar aquí. Buenas tardes, estimado Beto, buenas tardes al público que nos acompaña. Bueno, en primer lugar, lo de la consulta popular sí va para incluirse en la papeleta del 5 de febrero de 2023. Además de esta papeleta se va a incluir la elección de los consejeros de participación ciudadana, 7 consejeros de 45 candidatos, y las elecciones seccionales 2023. En ese sentido, la Revolución Ciudadana a nivel nacional inscribió su postulación por el no ante el Consejo Nacional Electoral. Y pues claro, nosotros estamos hablando de que no es una enmienda como propone el presidente Guillermo Lasso, es una reforma constitucional y como tal debería irse esto por la vía de la Asamblea Nacional Constituyente. Ese es uno de los primeros hechos violatorios que este proyecto o esta propuesta de enmienda propone el presidente Guillermo Lasso. Nosotros estamos promoviendo el no, justamente porque esto es nosotros estamos rechazando esta desesperanza para el pueblo por parte de un gobierno incapaz, insensible con las verdaderas necesidades que tiene el país, en lugar de estas propuestas que en realidad son irrelevantes, no son trascendentales para la vida del país, y pues podemos ir analizando incluso de pregunta en pregunta, si usted gusta. Claro, Gisela, en cambio la Corte Constitucional dice que es constitucional y precisamente por eso es que da paso. Claro, el dictamen de la Corte, incluso en el último dictamen, señala que es procedente irse por la vía de la consulta. Hicieron algunos ajustes porque algunas preguntas no eran para consulta, pero no era para consulta sino para reforma de la Constitución. Claro. Ojo, aquí hay una diferenciación que hacer. Cuando hablamos de enmienda, hablamos de garantizar más derechos ante algún vacío legal que tenga la norma, o en este caso la Constitución, siempre con la finalidad de garantizar derechos. Cuando se habla de reforma, se habla de la revisión o parcial o total de la Constitución, y para eso en el artículo 444 de la Constitución de la República ya habla de que en esos casos de reforma parcial o total de la Constitución se debería ir por la Asamblea Nacional Constituyente. Esas cosas han sido inobservadas incluso por la misma Corte Constitucional, que está dando paso con el dictamen de la Corte a que se proceda con la consulta popular el 5 de febrero. Gisela, desde el análisis de ustedes como organización política, esto no le convendría a su posición, porque el presidente tiene, o sea, ya creo que vamos menos de 10 puntos del presidente de aceptación. Una consulta que podría...
hay muchos analistas políticos que dicen que está loco realmente, sí. O sea, ¿cuál se va a lanzar? Sí, o sea, ¿qué presidente se le ocurre lanzar cuando tiene su más baja popularidad una consulta en la que seguramente, quizás por rechazo al presidente, yo voy a decir que no, o la gente va a decir que no, antes que ponernos a pensar si es buena o mala la consulta? Este juego del presidente, desde su análisis, ¿a qué se debe? A su baja popularidad y aceptación y legitimidad en el gobierno. Recuerde usted que hasta ahora lleva con 3 estados de excepción, mejor dicho, a los 15 meses de gobierno él ya tenía 3 estados de excepción. Y esto lo único que demuestra es que es un gobierno con baja aceptación, con baja popularidad, y un gobierno que lo que ha hecho es quitarle al país la posibilidad de una revocatoria de mandato por votación popular en el pasado junio, cuando ya se propuso a la aplicación del artículo 130 de la Constitución, que fue ante grave crisis, existe la vía democrática de la revocatoria de mandato, que hubiese sido bueno para que pueda el país nuevamente con su voto pensar en un nuevo destino para el Ecuador. Entonces, no es más que la muestra de un gobierno que ha sido realmente incapaz de sostener la crisis en nuestro país, sobre todo cuando nos dice que con la consulta popular se va a solucionar temas como la seguridad ciudadana. En la primera pregunta, sobre todo cuando habla de que las Fuerzas Armadas apoyen en casos de crisis a la policía. Eso ya está regulado, eso ya existe la vía de los estados de excepción. Este gobierno ha hecho un mal uso o abuso de esta medida que es el estado de excepción, porque justamente no cuenta con la legitimidad y tiene que recurrir a estas otras formas ante un estallido social, que es muy probable que se sigan dando dentro de este periodo de gobierno por estas formas de gobierno que ha sido en contra del país, en contra de los ciudadanos. Ahora, a ver, la primera es sobre seguridad, y básicamente todo, yo lo que he visto, sí, la estrategia del gobierno es decir esto: esta consulta nos va a dar seguridad, sí, esta consulta, si gana el sí, nos va a permitir que mejoremos, sí, nuestro, que ya no nos robe, básicamente. Eso es lo que yo entiendo. Es así, haciendo estas reformas fuera de esta parte que nos acaba de decir, porque ya lo hemos visto no hace mucho. Nosotros conversábamos aquí, bueno, y el país lo vio, las Fuerzas Armadas ya entraron a los centros de rehabilitación, lograron en algo sí apaciguar el tema de los amotinamientos, pero ya lo hicieron. Entonces quiere decir que sí ha valido. ¿Sí? Claro, esa es una medida, ojo, el estado de excepción es una medida que se puede tomar en casos de estallido social, ante grave crisis o conmoción social, pero el presidente Lasso ha hecho ya uso de 13 estados de excepción en sus 15 meses de gobierno. Ese es un indicador de realmente cómo se le ha ido de las manos el ejercicio del gobierno. Otra cosa, en las preguntas ya definitivas, en la primera pregunta está el permitir la extradición de los ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con crimen organizado transnacional. Esto en la Constitución del 2008 se prohibió que se aplique la extradición a nuestros connacionales, hayan cometido lo que hayan cometido, y que sean siempre tratados o que sean siempre juzgados en base a nuestras propias leyes. Y la Constitución ya lo prohíbe. Sin embargo, el presidente lo vuelve a poner como consulta cuando esto ya a esto le llamamos una reforma a la Constitución, porque altera la estructura de la Carta Magna al querer hacer regresivos los derechos para las personas que podrían ser juzgadas por algún delito. Entonces, aquí estamos hablando ya de una reforma, no de una enmienda, al hablar de pretender, con la primera pregunta, la extradición. A estos temas le llama el presidente hablar de seguridad ciudadana. ¿Cómo podemos pensar que la seguridad ciudadana se resuelve metiendo un articulado que se refiera a la extradición, cuando hay otros temas internos que se le ha ido de la mano al gobierno, que no han sido controlados, como el mismo tema de los centros de privación de libertad, que es donde radica realmente el problema de la seguridad ciudadana? Ahora, no es correcto, tomando en cuenta el sistema judicial que nosotros tenemos, ¿sí?, donde aquí se compran los jueces. Está más que demostrado. Si no lo digo yo, lo dice el embajador norteamericano.
Dije palabras mayores. Sí, y lo vemos todos los días, que todos sabemos, sí, cómo funciona. No puede ser una medida paliativa eso de que realmente aquellos, sí, que son acusados básicamente por narcotráfico, sean juzgados en Estados Unidos, donde digamos que las leyes funcionan de mejor manera que aquí. No puede ser una opción, porque ¿a quiénes van a extraditar? No se va a extraditar al que debe una pensión alimenticia, no se va a extraditar al que estafó aquí por una casa, por un cheque, no, básicamente esto es contra las grandes mafias. ¿No sería como correcto eso? Parece que tenemos otros pendientes en el país, que es justamente todo el hacinamiento que viven las personas privadas de libertad en la cárcel, todo el tema de lo ahora buscamos autonomía e independencia de los poderes judiciales y cómo se pretende en esta misma consulta, estimado Beto, el darle todo el poder al Ejecutivo para que sean ellos los que nominen a las autoridades de control. Entonces, ¿no sería pertinente mejor revisar todas las preguntas donde el presidente pretende acaparar todos los poderes, incluso haciendo que nosotros con el voto le demos el 5 de febrero, le entreguemos el país en esta consulta popular para que él sea el que designe las autoridades de control, quién sabe, incluso por largos años, mientras él está. ¿Y por qué eso estamos permitiendo? O sea, yo le estoy traduciendo el texto que está de las varias preguntas en estas formas de analizar, ¿no? Al Consejo de Participación Ciudadana le vamos a retirar esas funciones. Esa facultad de designar, y se le va a dar a la Asamblea Nacional. Y en la Asamblea, sí, ya como está conformada, si ahorita hay otra forma, de hecho ahí ustedes son mayoría, por ejemplo, son mayoría, a mí no me gusta eso de la minoría más grande, no sé, términos que inventan, ya. Pero el Consejo de Participación ha demostrado que no sirve, o sea, y no creo que sea el tema del Consejo, ¿no?, como tal, pero ya hemos probado todas las formas, ¿sí? Antes se elegía bajo concurso y el concurso siempre dejaba algo de qué hablar, ¿sí? Después se lo eligió de manera popular, es decir, bajo el voto, con reglas totalmente extrañas, ¿no? Sí, porque no pueden hacer propaganda, si yo no tengo derecho a conocerles dónde están, ni qué proponen, más que a partir de lo que el CNE me permite. Vino este tema de Trujillo cuando se designó ese consejo que por primera vez se iba a hacer así nomás, sí, con los 7 consejos no funcionó. Sí, hemos visto todas las formas y no funciona. Ahí quiero hacer un paréntesis, si me permite, estimado Beto. En el 2018, en la consulta popular propuesta por el expresidente Lenín Moreno, apoyada por el ahora presidente Guillermo Lasso, en esa consulta se propuso que no sea por elección, sino por designación. Y cómo ahora vuelven ellos a quitarle esa facultad para que sea por elección, ¿sí? Entonces, del 2018 al 2023, ¿cómo hemos...? No, pues que no fue así. A ver, en aquel entonces lo que se dijo es por única vez el presidente iba a designar. Así es, sí, a los consejeros, sí, y después se lo iba a hacer a través del voto popular. Sí, y eso estamos hoy modificando para que ya no sea por el voto popular y sea nuevamente a través del consejo. Entonces, ¿cómo es posible que en menos de un periodo de gobierno se pretendan cambiar las reglas del juego para seguir dándole poder a ciertos estamentos del Estado? ¿Cómo se pretende volverle a la Asamblea un botín político donde se pueda designar a los consejeros de participación ciudadana cuando el mismo presidente, antes Guillermo Lasso, en alianza con el expresidente Lenín Moreno, propusieron que sea por elección y ahora se pretende en la consulta popular retirar el hecho de que sea por elección y que sea ahora por designación? ¿Cómo se puede manipular todo eso? A eso yo me voy, que estamos pretendiendo cambiar la estructura de la Constitución cuando hay problemas tan vertebrales y se habla entonces de seguridad ciudadana, del tema ambiental, de maquillar con estas otras preguntas cuando hay temas cruciales para la vida de los ciudadanos que se pretende con esta consulta popular. Pero todos los gobiernos hacen eso con el tema de las preguntas por abajito para distraernos, que no es la primera vez, sí, todos han hecho, sí. Pero el tema del Consejo de Participación Ciudadana dice, les vamos a quitar esta facultad, sí, solo la facultad de designar las principales. Y que se le dé a la Asamblea si tiene 92 votos, ojo. Claro, sí, ya es cuestión de negociación política, como se hacía antes.
y de no reunir los 92 votos dentro de la Asamblea para aceptar o rechazar a estos consejeros que propone el gobierno, se va por el Ministerio de la Ley. Quiere decir que la Asamblea tendría que entrar en un tremendo cabildeo para recoger esos 92 votos y aceptar o rechazar esta terna de consejeros para el Consejo de Participación Ciudadana. Eso no es saludable. Claro que no es saludable. No es saludable. No es saludable porque la Asamblea se convertiría en un botín político donde tenga incluso que atribuirse esta función que no está prevista ahora en la Constitución. Entonces a eso nosotros les llamamos que no estamos en favor de esta consulta popular porque no es una enmienda, está proponiendo reformas y la vía de las reformas son la Asamblea Nacional Constituyente. Ya. Pero ¿cómo solucionamos el tema de la designación de autoridades? ¿No ven el lío que estamos ahorita? Claro, ahorita mismo no ve toda la mala imagen con la que cierra este año el Consejo de Participación Ciudadana. O sea, todos cierran con mala imagen, la Asamblea cierra con una pésima imagen, ¿sí? Ahí, como suelen decir, el pueblo llano, ¿qué culpa tiene de esto? Del lío que tienen. ¿Sí? Sí, para mí hay problemas de fondo, sí, pero nadie quiere solucionarlo, es que ese es el problema. O sea, el tema del Consejo de Participación Ciudadana, yo no sé, si la Asamblea tenía, ahí hay otro problema, ¿no? Si se les destituyó a 4 consejeros, ¿sí? Algunos dicen se les debe haber destituido a los 7, pues se destituyó a 4, ¿sí? Los 4 siguen ahí a través de estos amparos o estas notas judiciales, ¿sí? Y ahí estamos en el problema. No elegimos, creo que desde hace año y medio no tenemos autoridades elegidas, todos están por encargo. Sí, por encargo. Sí. Por lo tanto, seguimos en relajo en el país. O sea, yo no entiendo qué va a cambiar. Y sobre eso es lo que vamos a decidir el 5 de febrero en una consulta popular. Imagínense lo grave que resulta entregarle al gobierno por desconocimiento, por quemeimportismo de la ciudadanía, si no queremos enterarnos de estas cosas, por permitir incluso que una Corte Constitucional dé paso a estas preguntas. Imagínense lo que nos espera el 5 de febrero cuando lleguemos a las urnas y nos encontremos con una serie de papeletas de los candidatos a las seccionales, claro, del Consejo de Participación Ciudadana y de la consulta del no. Muchos ciudadanos sin el conocimiento respectivo van a hacer lo que diga los grandes medios de comunicación y las grandes pautas en nuestras televisiones. Sí, es lamentable, pero eso es lo que... Es que eso nos han llevado. Es que ese es el problema, eso nos han llevado. Sí. ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo? Yo sé que, a ver, ustedes son oposición, el Partido Social Cristiano es oposición, Pachacuti cuando le conviene es oposición, la Izquierda Democrática cuando le conviene es oposición, sí, o sea, todos cuando les conviene, sí. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Y nos evitaríamos todo esto. El gran acuerdo aquí debió darse en junio, ¿no? Cuando se hablaba de la revocatoria de mandato y cuando estuvimos a 8 votos para que el presidente se vaya a su casa, ¿no? Y ahí no pudimos llegar a ese gran acuerdo. Eso quiere decir que en el país seguimos viéndole a la función judicial partidizada, seguimos viéndole a la función legislativa partidizada, seguimos viendo a un ejecutivo partidizado. Entonces aquí nosotros debemos trabajar por profundizar la democracia y despartidizar, dejarles en autonomía total a los diferentes poderes del Estado para que actúen con justicia en los cargos que les corresponde. Ahora, Gisela, a ver, pasemos a la segunda pregunta, ¿ya? Dice, ¿está de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía para que esta selección evalúe, Hacienda, capacite y sancione a sus servidores a través de un Consejo Fiscal? ¿Por qué están en oposición? Ni la misma Fiscalía está de acuerdo en que se cree este Consejo Fiscal, ¿no? Sí, no, porque es un lío que politizar. He ahí cuando hablo de la politización de la justicia. Eso sería dejar en grave riesgo al país de la fiscal o el fiscal de decidir quiénes serían estos funcionarios y de que decidan incluso el tiempo que permanecerían ahí. ¿Cómo separar el tema político entonces de la justicia? Si entregamos un sí en la pregunta 2, muy grave para el país, la verdad. Sí, ahí sí es cierto. La 3, a ver, ¿está de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a un nuevo criterio? ¿Por qué están en desacuerdo? O sea, es intrascendental, la verdad, la pregunta, porque lo que hace es aumentar
asambleístas nacionales, no recuerdo el número. Parece que reducen 16 asambleístas. Reducen 16, pero aumentan asambleístas nacionales. Cotopaxi nos quitan uno y volvemos a casi la misma cantidad de asambleístas, y por cada 250.000 habitantes aumenta un asambleísta más, es decir, que de 137 quedaríamos en 152 asambleístas a la final. ¿Dónde está que se reducen los asambleístas? Lo que sí va en desmedro y se reducen es para las provincias pequeñas como las de la Sierra, las de la Amazonía y algunas de la costa, donde perderíamos un legislador, mientras que para Guayas, para Pichincha ganarían al menos 1 o 2 legisladores más, y en los asambleístas nacionales ganarían llegarían al menos a 36 asambleístas de 15, parece que son ahora, estoy siendo un poco imprecisa en ese dato en particular, pero llegamos a 152 de lo que ahora son 137, entonces lo que estamos viendo aquí no es trascendental esta propuesta, porque lo que está haciendo es, esta sí califica para enmienda, pero lo que está haciendo es quitarle la representatividad a las provincias pequeñas, donde nos corresponde 4 asambleístas, nos quedaríamos con 3, y eso significa que toda esta diversidad que tiene la Sierra Central, la Amazonía y algunas provincias de la costa, de frontera, incluso provincias de frontera, nos quedaríamos sin esta posible representatividad en la Asamblea Nacional. A ver, esto es algo que no me había dado cuenta. O sea, vamos a aumentar de asambleístas a 152. Vamos a llegar porque van a aumentar nacionales, claro, y por cada 250.000 habitantes a 500.000 habitantes aumenta uno más. Eso quiere decir que se concentra el poder de la Asamblea en provincias como Guayas y Pichincha. ¿Sí? Bueno, cosa que siempre ha estado. Ahí sí voten no. Ya, esa es. Ya, nos quedamos las provincias pequeñas sin representación. Sí, y no es por el tema de quedarnos con uno menos. Cotopaxi, los 4 no es que hacen mucho. No puedo decir lo mismo. Nosotros yo estoy diciendo así en forma general, los 4 no es que me ayudan mucho, sí. O sea, realmente por ahí hay un pasito. Sí, no, nosotros tenemos a la cabeza nuestra asambleísta Ana Herrera, quien está presidiendo importantes espacios dentro de la Asamblea Nacional, que realmente ha reivindicado derechos incluso por las mujeres. Sí, el hecho de haber estado en presidiendo esta comisión del caso Bernal, del caso Bernal, el grupo me parece algo parlamentario importante, por los derechos de las mujeres. Incluso hasta el doctor Basigalupo, por lo menos tiene presencia. Sí, ya. Pero los otros 2, por Dios, sí, o sea, Pito Escalo, hasta ahora no le conozco, sí, quién es. Pero están promoviendo también leyes, ¿no?, en favor de los recursos naturales, igual que a la asambleísta Herrera también está promoviendo un proyecto del Fondo Nacional del Agua, nuestra asambleísta de la Revolución Ciudadana. A separar a Anita y a Basigalupo, ¿ya? Sí, a Herrera y a Basigalupo, ¿ya? De los otros 2, perdónenme, sí. La otra asambleísta, por cierto, le sigo invitando, sí, tiene una acusación, el presidente le dijo que le fue a pedir plata. Sí, o sea, pues Dios, sí. Y luego dijo que absolutamente todos sus dirigentes les acusó hasta de que le querían matar, de ahí mismo sí. ¿Qué asambleístas tenemos? Repito, le voy a separar el caso de Herrera y Basigalupo, ya, y los otros 2, es que por lo tanto ahí no creo. Pero es increíble, o sea, dice, está de acuerdo en reducir el número de asambleístas, dice. Sí, pero reducir el número de asambleístas. De nosotros. Claro, ¿no? Sí, pero la pregunta es, ¿está de acuerdo en reducir? Igual aquí se está aumentando. O sea, y el problema, yo la otra vez discutíamos aquí con algunos abogados, no es un tema de más o menos asambleístas, es de la calidad de los asambleístas. Sí, también. Sí. Por lo tanto, vamos a seguir teniendo los mismos movimientos políticos que van a seguir escogiendo a los más populares, a los alajitos que salen en televisión, a los deportistas, a todos ellos van a seguir eligiendo, porque es una realidad que no va a cambiar. La pregunta 4, ¿está de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del padrón, con un registro de sus miembros, auditado periódicamente por el CNE? ¿Qué dicen ustedes, sí o no? O sea, no, pues eso, o sea, es favorable, sí, pero eso ya está en el Código de la Democracia. Ya. Y eso necesita, si es que necesitamos llegar a algo tan fino como esto, un proyecto de reforma dentro de la Asamblea al Código de la Democracia. No necesita gastarse 15, 20 millones para una consulta popular para llevar a efecto esta pregunta, cuando eso se le puede hacer por la vía legislativa dentro de la Asamblea. O sea, ahí esa es una pregunta irrelevante e incluso diría yo de relleno. Ya lo que ya está. La 5 dice, ¿está de acuerdo con que se incorpore un subsistema de
protección hídrica, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Igual, este tema es muy importante, pero pudo haber sido planteado desde una reforma al Código Orgánico Ambiental dentro de la Asamblea, para lo cual hay bastante apoyo y bastante acogida en los temas de recursos hídricos dentro de la Asamblea y no necesitaba irse como enmienda dentro del referéndum. O sea, esas son preguntas de relleno que lo que vemos aquí es una intención de captar el voto de los jóvenes, de los indígenas, de los ambientalistas, que reclaman por el tema ambiental, que ha sido muy descuidado, por cierto, en este gobierno, mandó abajo la ley de recursos hídricos. Entonces, vemos cómo el gobierno pretende manipular y captar la atención de este sector, en algún caso incluso captar la votación del sector indígena, pero esto se lo puede hacer vía reforma al Código Orgánico Ambiental. La 6 dice, ¿está de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones por la generación de servicios ambientales? Eso está dentro de la Constitución, ¿no? Donde dice que para no perder soberanía, nosotros no vamos a vender ni a canjear los servicios ambientales con las transnacionales, sino que vamos a ser nosotros mismos los beneficiarios de los servicios ambientales que nuestros ecosistemas nos proveen. Entonces eso ya está amparado en nuestra Constitución y eso pudo haberse también tratado como un proyecto de reforma en el Código Orgánico Ambiental. Entonces esas preguntas en realidad son irrelevantes, no necesarias, se merecen otro espacio de discusión más profunda. Ahora mismo el MIC está promoviendo estos debates, ¿por qué no apoyar a que se siga debatiendo esto allá en nuestra organización también, con Anita Herrera, que propuso el proyecto del Fondo Nacional del Agua, el de hacer incidencia porque se recupere el proyecto de recursos hídricos que mandó abajo este gobierno? ¿Por qué no trabajar en estos frentes y no necesariamente dentro de la consulta, que bien puede ser de relleno? Sí, ahí sí me parece que esas dos son totalmente intrascendentes. Pero ahí está la viveza del gobierno. La 7 dice, ¿está de acuerdo con eliminar la facultad de designar las autoridades que tiene el Consejo de Participación e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público a través de la Asamblea? Ya dijimos, estamos fregados. Pero es no. Es no, 8 veces no. Yo no dije, y la otra no me estoy diciendo que no. Esta ya me parece el colmo ya. A ver, la 8 dice, ¿está de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del CEP para que sean elegidos mediante un proceso que garantice la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público llevado a cabo por la Asamblea? Nuevamente, ¿por qué cambiaron? ¿Por qué el gobierno cambió tanto ¿Por qué de lo que propusieron en el 2018, ahora vía consulta popular pretenden retomar lo que se hacía en el gobierno de la Revolución Ciudadana? O sea, no les fue bien en esta forma de designación de consejeros de participación ciudadana y pues buscan la otra alternativa que antes teníamos en el 2018. Entonces, ¿cómo podemos llegar a manipular de esta forma e incluso en los medios de comunicación mencionando el 7 veces 8, ¿no? Sí, no es... Este es un país de Manuelito, definitivamente. La 9. ¿Está de acuerdo? Sí, voten no. O sea, yo digo, voten no. Me van a insultar después de esto. 9. ¿Está de acuerdo con destinar los valores decomisados por lavado de activos, terrorismo, trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de drogas a programas de educación de los niños y adolescentes? Pues todos queremos que esos recursos se utilicen en nuestra niñez, ¿no? Es como cuando en la consulta popular del 2018 se decía, ¿está de acuerdo que se termine con el abuso sexual a niños? Obvio, por un acto de humanidad todos vamos a decir que estoy de acuerdo y lo voy a decir sí, y es igual acá, pero eso no es la vía del referéndum, gastándonos estos millones de dólares para modificar vía proyecto de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, ahora a estos otros temas que hablan de recuperar estos recursos para invertir, hacer obra social, hacer inversión social. ¿Por qué utilizar el referéndum para esto? ¿Acaso queremos hacer un lavado con estas preguntas para captar el sí? Sí, la 10 dice, ¿está de acuerdo con tipificar el delito de extorsión por delincuencia organizada para que se sancione con prisión de 7 a 10 años a quienes obligan a efectuar negocios con intimidación? Igual, esto podría con más profundidad tratarse
dentro de la Asamblea como proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal, ¿no es cierto? Entonces eso no requiere de una enmienda. Además porque todo es muy general, ¿no? Exactamente, Debería ser mucho pero más se tiene que específico. ser más específico y para eso existe una comisión dentro de la Asamblea que trata específicamente estos temas. Claro. Y ese es el primer poder del Estado a quien ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estas preguntas. La 11 dice, ¿está de acuerdo con brindar una deducción adicional del 100% en el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta para quienes emplean a personas de 45 años o más? Esa es una política afirmativa y bien puede irse como política pública en torno a, y ojo, la ley de desarrollo económico tras el COVID ya está en trámite de derogatoria y fue prácticamente con los votos de la Asamblea Nacional en mayoría derogado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tratar sobre una ley que fue derogada y que no necesariamente necesita el referéndum, sino si es que es de su interés volver a retomar esta ley como procede, como manda los procedimientos de la Asamblea Nacional? Estas son las 11 preguntas. A eso la Revolución Ciudadana Complicado le decimos no. Elegir. Complicado está elegir. Complicado va a estar para el ciudadano común de a pie, nuestras familias, nuestros amigos que se van a encontrar el 5 de febrero con una cosa muy enredada que son las papeletas, la falta de difusión. Nadie va a leer los anexos. Los anexos no lo está leyendo nadie, claro. La falta de más información y sensibilización a la población, de utilizar todos los medios de comunicación para difundir el sí y el no, porque hasta ahora vamos a ver que solo el sí se está difundiendo, todo el aparataje del Estado colocado para la consulta por el sí. Complicado porque también el 5 de febrero hay que elegir de 45 candidatos 7 consejeros para el Consejo de Participación Ciudadana, 3 hombres, 3 mujeres, 1 de pueblos y nacionalidades. No hay suficiente difusión, de eso se va a encargar el Consejo Nacional Electoral, ningún partido puede hacer eso, pero frente a estas elecciones ya el Consejo Nacional Electoral está con una carga bastante excesiva de trabajo, tiene que también hacer la difusión de estos candidatos. Complicado también porque se viene todo este tema político, la atención de las provincias va a estar en sus candidatos, entonces nos estamos metiendo en una jornada complicada nos vamos a meter en una jornada complicada el 5 de febrero, donde podríamos estar perdiendo la posibilidad de decidir por nuestro destino en estos 2 años y medio que le queda al gobierno. Y frente a esto, ¿qué van a hacer usted? Y si gana el sí, porque hay unas 4 preguntas de aquí que de ley la gente va a votar que sí. Claro, lo que acabamos de indicar, que es Las como dos susceptible por humanidad. De naturaleza, el tema ¿quién va a ponerse? ¿Cómo le digo a la gente que no vote que sí? Hay que apoyar lo que está haciendo los frentes sociales, el mismo movimiento indígena está planteando una discusión más profunda alrededor del tema de los recursos hídricos, hay que seguir apoyando, escuchando, acompañando estos procesos de discusión en las comunidades, en los territorios. No nos apartamos de estos debates, pero sí no queremos que tampoco se politice y al hablar de estos temas se politice las candidaturas locales cuando estamos tratando temas hídricos. Mire cómo se puede llegar a estas otras coyunturas, ¿no? Claro. O sea, giles no son en el gobierno. O sea, aquí está demostrado ya. Porque esto es un cambio de las preguntas iniciales que se tenían. Sí. Totalmente un cambio. No estaban así, nosotros lo analizábamos aquí con algunos juristas. Sí, hay algunos cambios han dado hasta el 22 de noviembre, claro. Se presentaron cambios a la redacción de preguntas porque la Corte Constitucional lo que pedía es que no se utilice términos susceptibles que muevan el voto, ¿no? Que claro. No se utilice, quieres trabajar por la seguridad ciudadana, quieres que se reduzca la corrupción, o sea, más bien ser muy neutrales en el lenguaje. Entonces sí, han tenido muchas modificaciones las preguntas y quedamos en las que quedamos y aún así estas preguntas nosotros le decimos no, a todas las preguntas le decimos no y pues creo que estamos en el derecho de también decidir sobre lo que queremos que pase en los siguientes años en el país. Claro, y finalmente ahí, ahora entiendo por qué el gobierno se anima a decir que va a ir a la reelección. Si le entregamos el sí en la consulta popular, él puede decir que va a ser el presidente incluso. Claro, o sea, ya se va a tener todo. Sí, pero, a ver, estamos frente a este escenario. Ustedes como
como el movimiento de oposición, el mayoritario, pues ustedes son oposición, pero ¿y qué se va a hacer? ¿Qué van a hacer? Trabajar por el no. Y afuera de eso, sí, porque ahí hay un riesgo, sí, que gane el sí, y ahí, y es un riesgo con estas preguntas, porque está bien manejadito el tema, hay que reconocer eso, está bien manejadito el tema en la lógica de que la gente diga que sí. Seguir usando las vías democráticas que nos da la Constitución, ¿no? El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protesta pacífica, a las propuestas, el derecho a hacer uso de las vías democráticas que en asamblea tienen los legisladores para una posible revocatoria en el caso de no ver solución. Estas preguntas no nos van a llevar a solucionar los grandes problemas del país, obviamente que no. Lo que está haciendo ahora es buscar las vías, como usted dijo, más inteligentes para acaparar y concentrar poder en el Ejecutivo, quitándole incluso ciertas competencias o facultades a los organismos de control, que en este caso es el Consejo de Participación Ciudadana, otorgándole competencias que no están en la Constitución, por ejemplo, la Fiscalía, pretendiendo crear este Consejo Fiscal. Eso es también atentar contra la estructura del Estado, y eso no, la vía del referendo no es sino la de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces nosotros como organización política de oposición pues vamos a seguir haciendo uso de las salidas democráticas que la Constitución, que la norma nos da. Claro, así es. Bueno, Gisela, se nos acaba el tiempo, vamos a comprometernos a volver a hablar aquí, sí, sobre este tema. Con mucho gusto. En realidad creo que sí debemos analizar, fuera el tema que lo que siempre les hemos dicho, esta vez en el momento que vayamos a elegir a nuestras nuevas autoridades, veamos los planes de trabajo, veamos cuáles son las personas que están ahí, veamos cuál es el equipo de trabajo que tienen los candidatos, discutamos estas propuestas en nuestras familias, con nuestros amigos, ahora que estamos ya más tranquilos después del tema del mundial. Hagámosles las preguntas debidas. Si todos los candidatos tienen ahorita redes sociales, yo estoy seguro que cualquier inquietud la van a poder, la van a contestar ellos, pero también es importante que veamos esta otra parte, el tema de la consulta popular, y también el tema de los nuevos consejeros de participación ciudadana, que estoy seguro que el 99.9% de la población no sabe que vamos a elegir, sí, porque así pasó la vez anterior, sí, no sabemos, sí, y no sabemos porque tenemos que elegir una papeletita solo de varones, una papeletita solo de mujeres y una papeleta por los pueblos o las minorías que de la consulta igual. Sí. Entonces sí, en la consulta no solo son las preguntas, porque son el tema de los anexos, sí, y eso tenemos que ver y fijarnos muy bien. Sí, así es que les invito a que hagamos eso, y que usamos esa ciudadanía responsable y después vayamos y votemos, sí, por el sí, por el no. Es más, en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, los candidatos no pueden hacer campaña, solo van a poder, ya asumo que todos ya firmaron unos spots publicitarios que los va a pasar el Consejo Nacional Electoral a través de los medios de comunicación, pero eso no sé en qué horario lo irán a pasar, cómo lo irán a pasar, pero va a pasar totalmente desapercibido. Por lo tanto, no vamos a saber realmente quiénes son los que están en la papeleta del Consejo de Participación Ciudadana. Es que ahí es doble responsabilidad con nosotros como ciudadanos para coger e informarnos cuáles mismos son. Perdón, y si gana el sí, definitivamente no vamos a saber en los siguientes años quiénes serán los del Consejo designados o nombrados en asamblea. Entonces yo creo que hay que hacer un ejercicio de lectura también en estas vacaciones, en estos feriados, y de información. De nuestro lado, pues agradecerle, querido Beto, nosotros como Revolución Ciudadana Lista 5 vamos a seguir promoviendo el no. Tenemos candidatos locales que también aquí para la prefectura, las alcaldías, que estamos trabajando con este mismo mensaje, y pues dejarles a ustedes con estas informaciones, y ojalá se presente la oportunidad de seguir profundizando el tema. Sí, hay que hacer eso, es importante también. Voy a averiguar cuáles son las organizaciones que están por el sí, no sé cuáles estén, sí, si es que hay algunas. Sí, ya publicaron ya. Sí, pero igual, la oportunidad es que vengamos y que discutamos y que debatamos. A este país, a esta ciudad, a esta provincia le hace falta eso de discutir entre los que pensamos diversos. Sí, habrá puntos de encuentro en los que nos vamos a poner de acuerdo, estoy seguro de eso. Gracias, Gisela. A ustedes, muy amable. Toda la visión del Destornillador, nos volvemos a ver en unos minutos con nuestra segunda entrevista. Como siempre les digo a todos, un abrazo y cuídense.
Bessie, mire qué buena cosecha. Pero qué papas, Bessie, qué buen año. Sí, y ya están listos mis quintales de habitas y papas para la venta, pero no quiero vender en las calles como los informales. Pero Bessie, póngase pilas. En el municipio saque el carnet para que venda dentro del mercado. ¿De verdad, vecinita? ¿Pero cómo le hago? Verá, yo le tengo al guagua para que haga el trámite. Lleve su cédula, de ahí pague la patente municipal, luego saque un certificado de no adeudar al municipio con el RUB o el RIMPE actualizado y una fotito bien guapa, Bessie. Con todo eso, Bessie, tenemos que hacer una solicitud en especie valorada donde debe poner el mercado en el que quiere vender. Ya, Bessie, ahí me ayudan los inspectores de las plazas y mercados, ¿verdad? Sí, vecina, son muy amables y así ayuda a nuestra ciudad evitando la venta informal. Autorización número 3437. CNE, elecciones 2023. ¡Hey tú! Sí tú, escúchame. Para ti, tú que no terminaste el colegio. ¿Por qué te enamoraste de alguien? ¿O porque te casaste? ¿O tuviste que trabajar para sobrevivir? ¿O a lo mejor pensaste que el título no te iba a servir para nada? Pues sí, sí te sirve. Tranquilo, aún puedes empezar de nuevo y no importa que seas un adulto. El pasado ya no importa, importa el presente y tu futuro. Contamos con programa de bachillerato virtual a nivel nacional y con docentes altamente capacitados quienes te acompañarán en el proceso de estudios. En la Unidad Educativa PCI República de Argentina esperamos por ti. Si estás pensando en un lugar en donde pasar tus mejores momentos y reencontrarte con la naturaleza junto a tu familia, Hostería Molinos de San Juan es tu mejor opción. Ven y disfruta de las mejores instalaciones. Contamos con restaurante. También podrás celebrar los mejores momentos de tu vida y crear tus propios recuerdos. Los mejores vinos. Además, disfruta de nuestras piscinas, área de juegos para todos los integrantes del hogar, creando tu propia aventura. Áreas verdes para realizar reuniones al aire libre, campamentos junto a tus amigos y muchas aventuras más. Porque si quieres convivir con la naturaleza, esta es tu oportunidad, porque en Hostería Molinos de San Juan te ofrecemos la mejor gastronomía en nuestro restaurante La Piedra. Además, conoce parte de nuestra historia. Te ofrecemos alojamiento en nuestras cómodas y modernas cabañas, porque en Hostería Molinos de San Juan lo encontrarás todo en un solo lugar. Te esperamos en el Cantón Pujilí, vía Aicinche. Almacén y depósito de medias Don Pato. Tradición y servicio. Para esta temporada, la más extensa línea de ropa interior para toda la familia en las mejores marcas. Regalos para toda ocasión. Ropa e implementos para bebé. Sábanas, edredones, ajuares para la consagración del bautismo. Ropa materna para las futuras mamitas y un mundo de medias a su elección. En Almacenes Don Pato nos preparamos para el retorno a clases con las mejores prendas interiores, mochilas y una gran variedad de fina mercadería al alcance de todos. Almacén y depósito de medias Don Pato, locales 1 y 2 en la calle Juan Abel Echeverría y Belisario Quevedo. La Casa del Bebé, Belisario Quevedo y Juan Abel Echeverría. Almacén y depósito de medias Don Pato, tradición y buen servicio. De oportunidad. Se vende un terreno de 445 metros cuadrados. Esto está incluido con una casa completa de un piso que ocupa 109.80 metros cuadrados de construcción, más 2 mini departamentos individuales de 62 metros cuadrados cada uno. También esto dispone de un cerramiento. Cuentan con todos los servicios básicos, alcantarillado y está situado en una zona segura. Esto está ubicado en el sector de Gualundún, a unas 4 cuadras del Parque Vicente León, a tan solo 5 minutos del centro de La Tacunga. Para más información, comunícate al 0983 141 245 o al 099 2586 465. Pregunta sin compromiso.
Buenas, Bessie. Vea usted que lo sabe todo. ¿Cómo hago para matricular el carrito? Bessie, es facilito y rapidito. A ver, deje anotar para no perderme. Primero vea bien la placa de su carro. Con eso sabe el mes que le toca matricular. Después saca un turno en la página del municipio. Ahí le dan el día para la revisión vehicular y listo. ¿Solo eso? Sí, Bessie. Y se puede pagar en cualquier banco aliado. Facilito. Gracias, Bessie. Mañana mismo saco un turno. Cumplo con esta responsabilidad y le llevo a dar una vueltita en el mercadito. Autorización número 3438. CNE, elecciones 2023. Consultorio Médico Virgen de la Merced, del Dr. Washington Mazapanta, especialista en emergencias y desastres. Atención especializada en pacientes con problemas respiratorios, hipertensión arterial, hipotiroidismo, diabetes, dolor de precordiales, dolor abdominal, gastroenteritis, heridas, fracturas, apendicitis, problemas de vesícula, pediatría, adultos mayores, colocación de sueros y curaciones de heridas. Atención oportuna las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estamos ubicados en la calle Gustavo Iturralde, 167 y Calixto Pino. O puedes comunicarte al 09 95 36 16 06 o al 09 87 85 00 49. Consultorio Médico Virgen de la Merced, del Dr. Washington Mazapanta, especialista en emergencias y desastres.